Hoy continuamos con la serie La Biblia es cómo. La semana pasada vimos la Biblia es como fuego y como martillo. Y hoy vamos a ver lo que la Biblia es como una espada. Y esto lo vemos en Efesios 6, del 10 al 18. Pero quiero hacer un breve comentario sobre Efesios, porque quiero hacer Esta carta de Efesios, esta lectura fue lo que marcó mi vida. La hermana que nos llevó a Cristo, ella nos compartió y nos discipuló conforme a Efesios. Y ha sido de gran bendición porque la palabra de Dios transformó nuestras vidas. Y el poder compartir sobre esos temas de esta carta es de gran gozo y alegría a nuestro corazón. Porque si leemos realmente Efesios siempre nos dará una carta que nos identifica con lo que somos. Efesios es una carta que presenta y nos muestra que la palabra de Dios nos enseña profundas verdades, prácticas y transformadoras para nuestra vida, en la vida del creyente. Esto es lo que hace Efesios en la carta de Efesios. También nos enseña la unidad de la iglesia. Esto es bien importante, la unidad de la iglesia. Por eso es importante Efesios. La palabra también es como una espada que nos inquieta y nos desafía a vivir una vida conforme al propósito divino, amando y sirviendo a los demás. Sirviendo y amando a los demás. En Efesios 5:21 dice: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Y el temor de Dios es reverente y es respetuoso. ¿Cómo debemos de ser nosotros? Someternos unos a otros, pero con respeto. Cuando nosotros respetamos todos los ministerios que existimos, si un ministerio necesita de otro ministerio, tenemos que sujetarnos, porque esa es la voluntad de Dios. Eso es reconocer que estamos caminando en el Espíritu de Dios, cuando nos sometemos unos a otros. La palabra nos guía a nuestro caminar cristiano y nos ayuda a crecer en fe y madurez espiritual. Es como ese fuego que quema y transforma, y como martillo que forja nuestro carácter, y como espada que separa de dos partes y nos enseña a discernir lo bueno de lo malo, y nos dice cómo hemos sido elegidos y adoptados por Dios para formar parte de su familia. En Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero ¿saben qué? Lo más hermoso, dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Las enseñanzas principales que nos da la palabra de Dios es que nosotros los creyentes en Cristo somos salvos por gracia. Nos dio una identidad de una condición donde éramos por naturaleza hijos de ira, nos trasladó a una posición a ser hijos de Dios. De una condición de pecado nos ha trasladado a una posición como hijos de Dios. Dice: no por obras para que nadie se gloríe, no es por nuestros propios esfuerzos. Esta salvación trae consigo una transformación interna y externa en nuestras vidas. Por eso la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios, la espada del Espíritu, también nos enseña la importancia de la unidad y el amor en la iglesia. Los roles de la iglesia, los roles de la familia, lo que nos corresponde como esposo y como esposa.
Esta es la espada del Espíritu. Es que nos enseñe cuáles son los roles que nos corresponden como esposa y como esposo. Y como hijos, honrando a nuestros padres. Y a través de esto es que aprendamos a hacer la voluntad de Dios, teniendo la bendición de que tendremos la victoria en nombre de nuestro Señor Jesucristo sobre las fuerzas espirituales malignas y como vivir una vida conforme al diseño de Dios. Esto es lo que nos enseña la espada del Espíritu, la palabra de Dios, vivir una vida conforme al diseño de Dios. Y sobre este último párrafo es de lo que trataré el día de hoy. Es la importancia de la armadura espiritual. Y la espada del Espíritu que nos fortalece para resistir los ataques del diablo. El entender que estamos con la espada del Espíritu, podemos entender que todo viene de un proceso de la armadura de Dios. Tenemos que cumplir con la armadura de Dios para poder utilizar la espada del Espíritu. Y esto es lo que quiero yo mostrarles a ustedes, lo que Dios ha mostrado a mi vida y lo que me ha enseñado en Efesios, ¿sí? Todos los que estamos en el reino de Dios, del amado Hijo de Dios, tenemos lucha contra las fuerzas del reinado de Satanás. Por lo que nos es preciso ser equipados, estar firmes, ceñidos nuestros lomos con la verdad, con la coraza de justicia, siendo la palabra, la espada del Espíritu, que es viva y eficaz, y hablando el Evangelio, haciendo uso de toda la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque los ataques del enemigo contra los creyentes consiste en privar al creyente de la palabra de Dios y cauteriza su mente. Y cuando lo logra privarlo, entonces lo tuerce para hacerlo pecar y nubla el entendimiento cuando no permanecemos en la palabra de Dios. Para mantenernos firmes en la lucha espiritual contra los demonios invisibles, los cristianos debemos aprender y oír el Espíritu y usar la espada, la palabra de Dios en medio de los ataques. Todo esto involucra al creyente que debe de estar lleno de la palabra de Dios para poder contar con la espada del Espíritu bien afilada. En Gálatas 5:25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No podemos andar separados del Espíritu Santo. Él sabrá qué palabra de Dios darnos para atacar al enemigo cuando se nos acerca. Y tal como lo hizo el Señor Jesucristo cuando fue tentado en el desierto. Él siempre dijo: escrito está. La espada del Espíritu, la palabra de Dios. Cuando el enemigo te ataca, escrito está. En Lucas 12:12 dice: porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debemos de decir. Eso es parte de que nosotros estamos conforme a la palabra de Dios. Saber atacar cuando las altimañas del enemigo vienen en nuestra vida. Pero si nos aferramos a su palabra y afirmamos el oído espiritual para seguir las indicaciones del Espíritu Santo, el enemigo no tendrá más remedio que salir huyendo. ¿Y cómo va a salir huyendo el enemigo? Someteos a Dios, resistir al diablo y él que huirá de nuestra vida. Eso es utilizar la espada del Espíritu. Eso es usar la palabra de Dios en nuestra vida para poder atacar las acechanzas del enemigo. Porque todos tenemos luchas. No estamos exentos de esto. Al contrario, el enemigo no anda en la calle, anda dentro de la iglesia para robar a todas las personas que están caminando conforme a la voluntad de Dios. Y vamos a Efesios 6:10, por favor, al 18. Yo estoy utilizando la versión Reina Valera. Con la espada del Espíritu de Dios estamos equipados para resistir al enemigo. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿Qué debemos de hacer? Fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes. ¿Contra quién?
Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomar toda la armadura de ¿quién? De Dios. No es mi armadura, es la armadura de ¿quién? De Dios. Por lo tanto, mi armadura no se desgasta, porque si se desgasta es que Jesucristo se desgasta en mi vida. Que no se desgasta. La armadura pertenece totalmente ¿a quién? A Dios. No es mi armadura. Yo hago caso, Dios me entrega esa armadura de Dios para poder luchar contra las artimañas del enemigo. Él me capacita, Él me da la armadura de Dios. ¿Sí? Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos ¿con qué? Con la verdad, vestidos con toda la coraza de justicia, calzados los pies con el pesto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Qué debemos estar? Tomar el escudo de ¿qué? De la fe. Sin la fe no podemos hacer nada, ¿sí? Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por lo tanto, todos los que estamos en Cristo tenemos luchas contra las fuerzas del enemigo. Y miren, esta semana para mí, bueno, 2 semanas, pero esta semana para mi familia fue durísima. Muy, muy dura. Lunes hospital, martes hospital, miércoles hospital. El jueves se convulsionó mi nieto. El viernes estuvimos en el hospital, sábado en el hospital. Y el enemigo yo estaba tratando de preparar mi mensaje, y era atacado, y atacado, y atacado, y atacado, pero mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me someto a Dios. Y cuando yo me someto a Dios, yo puedo resistir al diablo y él huirá de mi vida. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo, y cuando estamos en Cristo estamos formados en Cristo, y tenemos esa armadura de Dios, y tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios en nuestra vida. Por lo que debemos en primera de Pedro dice, ¿por qué debemos de estar preparados? Ser sobrios y velar. Quiere decir que estemos listos, que estemos velando, qué es lo que está pasando alrededor de nuestra vida. Sí, ¿qué es lo que está pasando alrededor de mi familia? Porque no nomás soy yo, es mi familia la que también está tratando de ser engañada. Y esto es lo que yo tengo que hacer, que la armadura de Dios no es personal, es para mi familia. ¿Sí? Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él me quería devorar, pero me sometí a Dios. Y entonces resistí la tentación, resistí al diablo, ¿sí? Por lo demás, por lo anterior debemos de considerar que nos es necesario ser equipados contra las acechanzas del enemigo, ya que nuestro enemigo principal es nuestra vieja manera de vivir. Ese es nuestro peor enemigo, nuestra vieja manera de vivir. El pasado, Efesios 2:2, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Quiénes? Todos vivimos en este tiempo, y los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué? Hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Y cuál es nuestro presente? Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Si podemos entender Efesios 2:2, dice el príncipe de la potestad.
lo dice en Efesios 2. En Efesios 6:12 dice contra potestades. Habla de lo mismo poder, autoridad que todavía existe, de nuestra vieja manera de vivir y también existe en nuestra nueva vida de vivir. ¿Qué quiere decir? Que estamos acechados siempre por el enemigo, sobre todo cuando estamos conforme a la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios, ¿sí? Si observamos estos dos versículos, podemos ver que la lucha no ha terminado. Y si no usamos correctamente la espada, y no estamos bien plantados en la palabra de Dios, se puede perder la guerra. Es por eso que nos es necesario tomar toda la armadura de Dios. Ahora, el estar en Cristo nos da una posición, mientras y cuando usemos la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Nuestro pasado lo podemos derrotar con nuestro presente, utilizando la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Una cosa es clara. Antes éramos pecadores, pero con Cristo, cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Así que el pecado ya no nos gobierna, porque la palabra de Dios reina en nuestros corazones. Por eso es necesario luchar contra nuestra vieja manera de vivir. En cuanto a las artimañas del enemigo, los creyentes se han equivocado en dos maneras. La primera, algunos piensan que el diablo y sus mensajeros están detrás de todo mal, cuando en realidad el creyente enfrenta también la influencia del mundo, que lo rodea y se dejan llevar y se activa su vieja naturaleza pecaminosa, su vieja manera de vivir. Y esta es la consecuencia de no haber nacido de nuevo. Cuando realmente me seduce mi pasado, cuando realmente vuelvo a las cosas pasadas, me seduce y me dejo engañar y me dejo guiar por esa situación. Yo les cuento que cuando mi esposa y yo cumplimos 25 años de casados, teníamos un grupo de matrimonios, éramos aproximadamente 25 matrimonios, y nos hicieron una fiesta sorpresa de 25 años. Y cuando llegamos a la fiesta, pues estaban todos. Y no sé si han oído hablar de los mopeds, ¿sí? Cuando llegamos, recién que llegamos, a mi esposa y a mí nos dieron 4 mopeds a cada quien. Y el moped en el primero quedas fulminado, ¿no? Y no nos pasó nada, hermanos. Y al contrario, empezamos a compartir de Cristo. A partir de ese momento, se alejaron de nosotros. Ya no los volvimos a ver. Los saludamos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y hasta ahí. ¿Qué fue lo que pasó? Que entendimos que habíamos nacido de nuevo. Habíamos entendido que nuestra vieja manera de vivir había sido pasado y ya no era presente. ¿Por qué? Porque utilizamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, a mi vida. Someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá. También el creyente sufre aflicciones y pruebas que resultan de sus propias malas decisiones. Y por esa causa de la maldición, por haber pecado, el haber estado separado de Dios. A veces, en mi caso también, vuelvo a lo mismo. Yo tomé malas decisiones antes de estar en Cristo. Andaba en pecado, estaba separado de Dios. Y cometí muchos errores. Malas decisiones que a la fecha las estoy pagando. Pero algo que Dios ha hecho en mi vida es que me ha enseñado a enderezar esas malas decisiones. Una de esas malas decisiones era que mi matrimonio estaba roto.
Pero Dios empezó a enderezar esas malas decisiones y le doy gracias a Dios que estoy cumpliendo 52 años de casado y estoy viviendo la mejor etapa de mi vida. ¿Por qué? Porque Dios transforma. Porque las malas decisiones, cuando tomamos en cuenta a Dios, Dios corrige nuestras decisiones, nuestras malas decisiones, corrige nuestra forma de ser. Y eso es lo que Dios hizo en mi vida. Por eso estoy agradecido. Y me rindo ante Él. Y rindo mi vida delante de Él. La armadura de Dios. Pero Pablo dice que estamos en una lucha sobrenatural. Y por eso no podemos resistir con nuestras propias fuerzas y sabiduría. Por lo tanto debemos de permanecer. Efesios 6:13 dice: tomad toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo. Efesios 6:14 dice: debemos de estar firmes con la verdad. Es estar seguro de lo que somos en Cristo. ¿Qué eres en Cristo? Dios te dio una posición. Te pasó de una condición a una posición. Ya sé lo que soy en Cristo. Ya sé lo que valgo. Ya sé lo que me ama Dios. ¿Sí? También dice, debemos estar firmes con la verdad. Es estar seguros de lo que somos en Cristo y vestidos con la justicia. Y la justicia es la obediencia a Dios y a su palabra. Pablo se refiere a la coraza de justicia, es la exhortación a una vida de integridad, con honestidad y rectitud. Y solo tendremos estas cualidades cuando estamos entregados a la obediencia total de Dios. ¿A la qué? A la obediencia total de Dios. El obedecer a Dios es caminar en santidad. Lo que derrota las tentaciones del enemigo, muriendo a nuestra vieja manera de vivir. Y seremos dignos de usar la autoridad que tiene la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Si tú no caminas en santidad, no puedes usar la palabra de Dios. Si tú no caminas en santidad, la palabra del Espíritu no tiene por qué estar en tu vida. La santidad, ¿sí?, la que derrota las tentaciones, porque camino en la línea recta hacia Dios, camino en santidad. Por lo que debemos de entender que debemos de vivir y usar conforme a la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para derrotar el orgullo y nuestro orgullo de quienes quieren impedir que conozcan a Dios. Cada acto de obediencia nos fortalece a los creyentes para rechazar los ataques del enemigo. Este debe ser nuestro propósito y nuestro sentir. Obediencia nos fortalece. Y debemos de vencer al enemigo más grande. El enemigo más grande es la fe. Sin la fe, la espada del Espíritu no tiene por qué estar. No tiene validez, no tiene filo. Efesios 6:16 dice: apagar todos los dardos de fuego del maligno. Todo tiene que estar fortalecido con la fe. Sin la fe, la espada del Espíritu pierde poder, la palabra de Dios. Si esta fe se debilita, vamos a caer en muchas tentaciones y problemas, lo que traerá a nuestra vida sufrimiento y un dolor. Y este es un dardo de fuego. Cualquier necesidad que queramos satisfacer sin la ayuda y la dirección de Dios es una trampa segura, se convierte en dardos de fuego del maligno. Si se debilita nuestra fe, vamos cuesta abajo, vamos a perder nuestra relación con Dios y el error es buscar los consejos del mundo, lo que nos dice y no lo que nos dice Dios. Esa decisión nos lleva al sufrimiento. Y ese otro dardo de fuego del maligno, ¿sí? En Isaías
30, 1 y 2 dice: Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se aparta para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecer con las fuerzas de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Cuando hacemos esto y bajamos a Egipto, Egipto es el mundo y Faraón es Satanás. ¿Dónde vamos a llegar a pedir el consejo? ¿De Dios o del mundo? ¿Qué debemos de hacer para enfrentar y para cubrir estas necesidades que se nos está demandando? Es solo confiar en Dios y en su provisión. Es ejercitar y usar nuestra fe. ¿Cómo podemos activar nuestra fe? Así que la fe es ¿por qué? ¿Y oír qué? La palabra de Dios. Y cuando tú tienes esa fe y tienes la palabra en tu vida, la espada del Espíritu está empuñada en tu vida. La palabra de Dios existe en tu corazón. Y eso es lo que nos hace poderosos, nos hace victoriosos. Vamos a Efesios 6:17 que dice: Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y quiero dividir esto porque la salvación es tan importante que si yo no reconozco la salvación, de nada me sirve la espada del Espíritu. La salvación es cuando recibimos y creemos en el Señor Jesucristo y aceptamos su perdón. Cuando nosotros, dice, más los que lo reciben y creen en su nombre, nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. En Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta es la seguridad de la salvación, es guardar tu palabra en nuestros corazones. Y si no entendemos esto, no podemos hacer uso de la espada del Espíritu. El significado del yelmo de la salvación es que protege nuestra cabeza. Es el haber renovado nuestro entendimiento a través de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace? Que no nos conformemos a este tiempo, sino que seamos transformados por medio de ¿qué? De la renovación de nuestro entendimiento. Eso es lo que hace por parte de la salvación y lo que hace el yelmo de la salvación. A través de la palabra de Dios, porque los pensamientos son guardados y cuidados con la seguridad del perdón y la aceptación de Dios. Cuando tú tienes la seguridad del perdón y la aceptación de Dios, quiere decir que tú estás caminando en esa salvación que Dios te ha dado, porque creíste y lo recibiste al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador de su vida. ¿Sí? Y esto, el significado del yelmo de la salvación es proteger nuestra cabeza, es el hacer renovado nuestro entendimiento a través de la palabra de Dios, por lo que nos da el ser coherederos con Jesucristo y estar sellados por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nos hace ser coherederos con Jesucristo? Y estar sellados por el Espíritu Santo, que nos garantiza el futuro con Cristo, nos da confianza al creyente. Y la salvación tiene 3 dimensiones, que es lo que debemos de ver: pasado, presente y futuro. Lo que nos da la fortaleza y seguridad de nuestra salvación. Pasado, fuimos salvos, fuimos justificados cuando confiamos en Cristo por primera vez. Fuiste justificado cuando recibiste a Cristo en tu corazón. El presente, continuamos siendo salvos, santificados, mientras el Espíritu Santo sigue trabajando en nosotros. Futuro, seremos salvos, glorificados, cuando obtengamos el triunfo final del Señor. Y esto es lo importante. Si no entendemos esto, en Filipenses 1:16 dice: estando persuadido de esto,
que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, justificados, santificados, y por eso seremos glorificados. Estoy convencido de que Dios empezó una buena obra en cada uno de nosotros, los creyentes, y la continuará hasta que compartirla el día en que Jesucristo regrese, si permanecemos en su palabra. ¿Si permanecemos en qué? Entonces, ¿podemos ser glorificados? Y hay algo bien importante. ¿Cómo puedes saber que Jesucristo está glorificado? Podemos decir, es que Jesucristo está siendo glorificado. ¿Qué es lo que nos certifica a nosotros que Jesucristo ha sido glorificado? El Espíritu Santo. Porque dice que solamente seremos llenos del Espíritu Santo cuando Jesucristo sea glorificado. Y esto es lo que a nosotros nos da la certeza de que estamos caminando en el Espíritu. La espada del Espíritu, Efesios 6:17. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, no son los pensamientos y opiniones de los hombres. Una espada es un arma honorable. Esta era tomada por los reyes, pasándola por los hombros, y les daba el título de nobles a una persona, a un caballero. La palabra de Dios, la espada del Espíritu, también lo es. Nos da el título de hijos de Dios. Una espada es un instrumento de victoria, así es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. De modo que la espada del Espíritu, la palabra de Dios, es un arma espiritual por medio de la cual el creyente no solo se defiende de sí mismo, ¿sí? Derrotando las burlas. ¿Cuántas veces nos han burlado de nosotros por ser cristianos? ¿Sí? Pero esto el poder de Dios nos lo da para poder destruir todos los argumentos que sean contrarios a Dios. También nos edifica y con eso glorificamos a Dios. Una espada es un arma puntiaguda y filosa. Así es la palabra de Dios. Es un arma que penetra en los corazones de los pecadores, mostrándoles su lamentable condición. Miren, todos los héroes de la Biblia le fallaron a Dios. Desde Abraham hasta Pedro. Todos le fallaron a Dios. Pero su misericordia es mayor. Dios es tan perfecto que en la Biblia pone toda la luz. No oculta nada a nadie. Es perfecto. Pero Dios hace de una persona ordinaria una persona extraordinaria. Fue lo que pasó con Abraham. Abraham le falló a Dios y es el padre de la fe. Pablo fue perseguidor de la iglesia y es uno de los mayores apóstoles. Pedro negó a Jesús, pero su misericordia es nueva cada día. Y Jesucristo no dejó de utilizar la espada del Espíritu cuando se vio asaltado por el enemigo de Dios y del hombre en el desierto. Él dijo, escrito está. ¿Qué es lo que Dios va a hacer en tu vida cuando usas la espada del Espíritu, la palabra de Dios correctamente? ¿Qué es lo que va a hacer Dios en tu vida? ¿Qué es lo que Dios tiene preparado para ti? Dice, el que venciere será vestido con vestiduras blancas y no será borrado del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Cuando tú utilizas la palabra de Dios correctamente, que te presentas con diligencia ante Dios como obrero, ¿sí?, que no tiene de qué avergonzarse porque has utilizado bien la palabra de Dios, porque has luchado la gran batalla, porque estás conforme a la palabra de Dios, estás caminando con la espada del Espíritu, ¿sí?
Dios dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y yo no lo borraré del libro de la vida. Cristo promete honor futuro y vida eterna a quienes se mantienen firmes en su fe. Los nombres de todos los creyentes están registrados en el libro de la vida. Este libro simboliza que Dios conoce a quienes le pertenecen. A los tales se les garantiza la inscripción en el libro de la vida que se presentará como perteneciente a Cristo. En Hebreos 4:12 dice que como es la espada del Espíritu. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y ¿qué? Las intenciones del corazón. La palabra es viva y eficaz, lo dice. No solo debemos oír la palabra, sino que también debemos permitir que moldee nuestra vida y renueve nuestra mente, porque la palabra de Dios, el ser viva y eficaz, penetra la médula de nuestra moral y nuestra vida espiritual. ¿Qué es lo que hace la palabra? La espada del Espíritu de Dios es en nuestra vida, es eficaz. Como la agudeza del bisturí de un cirujano revela lo que necesitamos, lo que somos y lo que no somos. Nuevamente nos recuerda que no hay nada que se pueda permanecer oculto para los ojos de Cristo. Él no se fija en el exterior de las personas, sino en el interior que hay en el corazón. Por eso dice que es más cortante que una espada de dos filos. Lo vimos con los héroes que le fallaron a Dios. Conoce los corazones. Cuando entendemos y aprendemos esto, podemos discernir lo bueno de lo malo. Y ya no confundimos la luz con las tinieblas, ni las tinieblas con la luz, porque separa nuestra naturaleza caída por el pecado y nos renueva y nos da una nueva vida. Ya solo es pasado y toda nuestra vida está transformada ¿en quién? En Cristo. Él ve todo lo que hacemos y tiene conocimiento de todo lo que pensamos y hacemos en obediencia. Y nos dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Significa que llega hasta lo más profundo de nuestro ser para limpiarnos de todo, de toda maldad. Y nos dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Cuando procuramos ocultarnos de Dios, Él nos ve. No podemos tener secretos para Él. Y mira, separa el alma. Dice que separa el alma y el espíritu. ¿Cómo estás caminando? Si es que puede decirse que estás caminando en Cristo. Por emociones y sentimientos, por darle gusto a los demás o agradar al invitado, o qué es el medio para acercarte y buscar una relación de amistad. ¿Cómo están? No podemos caminar en Cristo con sentimientos, ni por emociones. Cuando Dios probó a Abraham y le dijo que sacrificara a su hijo, Dios estaba tratando con su fe, pero también estaba tratando con dos cosas importantes con Abraham: sus emociones y sus sentimientos. Imagínense si Abraham le hubiera dicho a Dios: no, Señor, es mi hijo y tú me lo prometiste. Me duele en mi corazón hacerlo. Abraham no caminó ni por emociones ni por sentimientos. Caminó por obediencia a Dios. Separa el espíritu. Es muy importante saber que la única forma de comunicarnos con Dios es a través del espíritu. Y es por convicción de su corazón, donde solo Dios ha llamado tu vida, donde reconoces que te ama sin interés y que te sientes perdonado y justificado, donde tu pasado ha quedado atrás y tu vida va hacia adelante. Ese es nuestro Dios, un Dios de amor, de cambios, de misericordia, de paciencia. Es nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Aun cuando estamos pasando por alto su presencia, Él está ahí, no está solo, hay una multitud cerca de ti. Está Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo alrededor tuyo. Nunca estás solo. Dios está contigo. Pero el deseo de Dios es que estemos preparados para las asechanzas del enemigo, empuñando la espada del Espíritu, su palabra en nuestros corazones, porque Él estará con nosotros hasta el fin. Solo sé valiente, es lo que Él nos pide, que seamos valientes, que tomemos esa espada, que no tengamos miedo ni temor. En Josué 1:5 dice, nadie te podrá hacer afrenta en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, tu presente. Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Así como estuvo con Moisés, estaré contigo. Porque Moisés está vivo, porque Dios no es Dios de muertos. Entonces la promesa que Dios nos da es esta: estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Una promesa y una condición. Cada vez que Dios nos da una promesa hay una condición. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás de día, de noche en él, para que hagas conforme a todo lo que está escrito en él, y entonces harás prosperar tu camino, y todo ¿qué? Te saldrá bien. ¿Sí? Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. ¿Qué es el libro de la ley? La espada del Espíritu. ¿Qué es qué? La palabra de Dios. Esa es la espada del Espíritu. Que el Espíritu viva en ti, para poder utilizar esa palabra, ¿sí? Y mira la exhortación que Dios te vuelve a hacer. En Josué 1:8. Mira que te mando. Mira lo que estoy haciendo por ti. Ve lo que tú tienes en mí. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará ¿qué? Contigo. ¿En dónde? Donde quiera que vayas. La conclusión. Pero todo esto no sirve de nada si falta lo más importante: caminar en el Espíritu. El que duda de su salvación es vulnerable a los ataques del diablo, porque le falta firmeza y fe en el momento crítico. El peligro más grande, mi hermano, y esto quiero que te lo grabes bien, el peligro más grande es meterte contra el enemigo cuando no sabes cómo estás con Dios. Puedes guerrear y puedes hacer, pero si no tienes una relación con Dios, el enemigo va a ser como el perro pulgoso. Se va a estar burlando de ti. Por eso, ese es el peligro más grande. No te metas con el enemigo cuando no sabes cómo estás con tu Dios. Recordemos que la palabra de Dios no falla. Los que fallamos somos nosotros, porque la palabra es viva y eficaz. Ya no vivimos del pasado. Ya no nos corresponde a nuestra nueva manera de vivir. Ahora vivimos nuestro presente. Es caminar hacia adelante para ser como Cristo. No dejarnos caer por la tibieza del corazón. Al contrario, debemos avivar para que surja la llama de su palabra, para no permitir que se apague nuestro primer amor. Debemos ser vigilantes y cuidar de aquellos fieles y verdaderos creyentes. Esa es nuestra responsabilidad. Que puedan estar en peligro de caer, debemos de cumplir la gran comisión, ir y hacer discípulos. Y la única forma de que la espada del Espíritu sea viva y eficaz debe de ser afilada con la palabra de Dios, la Biblia y en oración. Y vamos a ver la armadura, dice, con el cinturón de la verdad, igual a integridad. Con la coraza de justicia, igual a obediencia a Dios. Estar listos, calzados los pies, igual a caminar y anunciar el Evangelio.
Con el escudo de la fe, igual a la dependencia de Dios. Con el yelmo de la protección, la seguridad de la salvación. Aferrarnos a la espada del Espíritu, igual a la autoridad. Permanecer en oración, comunión con Dios. La espada es viva y eficaz. Cristo en nuestro corazón. Por eso es viva y eficaz. Recuerden que Él no falla. Los que fallamos somos nosotros. Efesios 1, 16, 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello en toda perseverancia y súplica por todos los santos. Padre bendito, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por permitirme hablar de tu palabra, Señor. Y sobre todo, Señor, reconocer lo que tú has hecho en mi vida. Y te pido, Padre, que esta palabra llegue al corazón de mis hermanos, Señor. Me emociono mucho de hablar de tu palabra, pero si no aprendo tu palabra tal y como es, Señor, en vana es mi fe, Señor. Así te pido, Padre, que mis hermanos lleguen a tu presencia, que aprendamos a utilizar el escudo de la fe, que aprendamos, Señor, a ganar esa armadura, ponerla en nuestra vida, Señor, reconociendo que no es nuestra armadura, Señor, que nuestra armadura no se desgasta, porque tú eres nuestra armadura, Señor. Gracias, bendito Padre, por el bien y la misericordia que nos han alcanzado todos los días. Te doy las gracias en nombre de ti, Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor.